Muy buenos días a todos desde citymarkets.com. Este es el vídeo de apertura del 13 de noviembre de 2023. Estamos grabando a las 8:37 hora española, 6 horas menos en Nueva York. Bueno, antes de empezar, una pequeña actualización sobre José Luis. He estado hablando con él durante el fin de semana. Sigue bastante mal. Sí que es cierto que ya está con tratamientos para la fiebre y con citas médicas para ver si logra mejorar. Así que bueno, espero que haya nuevas noticias y que sean positivas los próximos días. A ver si puede ya pasarse por aquí de nuevo. Empezamos a comentar la situación de los mercados con el cierre, evidentemente, de Wall Street al alza del viernes, que sin duda ha sido el gran impulsor. Fijaros, las bolsas de Asia-Pacífico se mantuvieron moderadas y no lograron mantener el impulso inicial de la subida del viernes en Wall Street. Si nos vamos por empezar por Asia, al Hansen, al Nikkei y al Nifty indio, hemos tenido en un primer momento alzas. El mercado ha arrancado con un pequeño gap impulsado por ese movimiento al alza de Wall Street del viernes a última hora. Sin embargo, estamos viendo cómo a última hora ya, o conforme ha ido avanzando el día en los mercados asiáticos, se ha ido corrigiendo este primer avance de los índices asiáticos. Continuamos también con lo que sucedió el viernes a última hora, justo tras el cierre de Wall Street, y es que Moody's confirmó la calificación AAA de Estados Unidos, pero recortó la perspectiva de estable a negativa. Esto lo que produjo fue movimientos al alza en los rendimientos del Tesoro americano en toda la curva, especialmente en el tramo largo. Si nos vamos a ver el rendimiento de los bonos americanos a 10 años, vemos como incluso la vela del día de hoy, que arrancó de madrugada, arrancó al alza, al igual que cerró al alza la vela del viernes, pero poco a poco, también conforme va pasando la sesión, se va calmando la cosa en los bonos. De momento veis aquí el rendimiento de los bonos a 10 años, como se encuentra en el 4,64%. Si nos vamos a 30 años le vemos en el 4,75%. También comentar la situación de los semiconductores. El viernes tuvimos un gran impulso en Taiwan Semiconductor, tuvimos también un gran impulso en el resto de compañías relacionadas con los semiconductores, y eso en Asia ha sido lo que está manteniendo a flote, porque ya habéis visto como pese al gap de apertura, poco a poco el mercado ha ido corrigiendo. Vemos como la industria más de chips, de semiconductores, está al alza en parte y en gran parte debido a ese cierre de Taiwan Semiconductors del viernes, subiendo más de un 6% en Wall Street. Parece que hay de nuevo activaciones sobre la demanda. Habrá que estar muy atento a todo ello, porque empresas como por ejemplo Nvidia tienen gran importancia y también presentan resultados próximamente. Si nos vamos a mirar las divisas, vemos como el dólar se mantiene estable, vemos cómo se mantiene en la zona de 105, ligero movimiento a la baja en el día de hoy, pero parece que a esta primera hora con mucha estabilidad. Y donde estamos teniendo algo más de movimiento es en el dólar yen, que vemos que se sitúa de nuevo por encima de 151,7 y el yen marca nuevo mínimo del año. Y es que hemos tenido en Japón datos de IPP, de índice de precios al productor, en el día de hoy en Japón. Ha salido un dato interanual, el más bajo desde principios del año 2021. Ha salido un dato interanual en el 0,8% y también ha salido un dato intermensual que ha sido el mínimo desde mayo de este año 2023. Estos son buenas noticias, ya que la situación de Japón es bastante preocupante y tensa bastante la situación del tesoro estadounidense también. ¿Por qué? En Japón está el límite de la curva de rendimiento del 1%, que sí que es cierto que durante las últimas semanas incluso se ha llegado a hablar en algunas actas de eliminación del límite rígido por referencia del 1%, pero sobre todo en Japón será muy importante de cara a final de año la evaluación que hagan de sus tipos de interés negativos, de ver si tienen que elevarlos para tratar de paliar la inflación, y serán muy importantes los datos de salarios reales. Sin duda, también este dato tan bajo comparado con lo que venimos teniendo los últimos meses, pues es un síntoma positivo.
Con respecto al conflicto Israel-Gaza, también sale alguna noticia a primera hora. Hamas suspende las negociaciones sobre los rehenes por la actuación de las fuerzas israelíes en el hospital Al-Shifa. Bueno, parece que la cosa se puede complicar ligeramente por aquí. De momento ya saben que durante la semana pasada apenas hubo movimientos y que esos riesgos que teníamos por el conflicto que hacían aumentar tanto al oro como al petróleo, vemos como la semana pasada se vinieron bastante a la baja, con el oro teniendo su tercera peor semana del año, cayendo más de un 3%, y el West Texas que se encuentra por debajo de la media de 200 sesiones y que ya vemos como de primera hora está cayendo un 1%. Aquí ha empezado mucho en un primer momento esa debilidad de la demanda desde esa primera semana festiva en China. También pesa mucho que arrancamos el periodo estacional peor para el petróleo. Desde ahora hasta la última semana de diciembre es el peor a nivel estacional, y sobre todo, evidentemente, esa debilidad de primeros datos económicos que hemos tenido en Estados Unidos de este cuarto trimestre, con ese ISM manufacturero y ISM servicios tan débil. Si nos vamos a Europa, previo a la apertura de sesión, vemos por ejemplo los futuros del índice del DAX alemán cayendo un 0,3%, y es que la apertura sí que es cierto que tiene una pinta ligeramente a la baja, y eso que hace unas horitas había los futuros apuntaban más bien a una apertura al alza, pero sí que es cierto que los índices asiáticos empiecen a la baja lastra el inicio de los futuros europeos. Eurostoxx 50, los futuros vemos cómo están cayendo un 0,2% en este momento, después del cierre al alza del viernes impulsado por esos movimientos en Wall Street. Si nos vamos a los futuros americanos, vemos al S&P 500 mini en este momento también corrigiendo un 0,37%. De cara al futuro, de cara a los movimientos importantes del día de hoy, tenemos poco dato macro. Los lunes no suelen ser muy cargados en nivel de agenda macroeconómica, pero tenemos encuesta de la Fed de Nueva York sobre las expectativas de los consumidores, y también tenemos en Europa discursos de Luis de Guindos del Banco Central Europeo, y en Inglaterra también hablarán desde el Banco de Inglaterra, que puede causar movimientos. Por tanto, así está la situación en este momento. Podemos ver en el tablero cómo el rendimiento de los bonos alemanes está ligeramente al alza, y el rendimiento de los bonos japoneses en el día de hoy, pese a haber llegado a estar más arriba, pues debido a esa rebaja de perspectiva en Estados Unidos que alzó los rendimientos el viernes a última hora y que también les ha hecho abrir la sesión de hoy al alza, también se encuentra en el 0,86%. Antes de irme, quería hacer un pequeño comentario de una información que nos ha mostrado Goldman. Y es que fíjense cómo vuelven a poner hincapié en el índice de condiciones financieras. Fíjense lo que nos dice Goldman Sachs. Powell se contradice. Powell pronunció su discurso de tono duro esta semana, recordando al mercado que la Reserva Federal subirá las tasas de interés si los datos lo requerían. Hubo poca novedad sustancial en su discurso en comparación con la reunión de la semana pasada, pero el tono fue menos dovish, poco propenso a subir las tasas. Es decir, que el tono en la reunión del FOMC fue más dovish. Sí que es cierto que dijo lo mismo, dijo que habría que subir las tasas de interés si esto lo requería, si habría datos de inflación que sorprendieran al alza, pero la verdad que el tono fue distinto. Desde nuestro punto de vista, el timing de esta sutil contradicción resultó interesante, especialmente después de que las condiciones financieras se aliviaran en 50 puntos básicos, ya que las acciones y los bonos se recuperaron de sus mínimos. Nuestro escenario base sigue siendo un reequilibrio del mercado laboral y una inflación que tiene que acercarse a la meta, sin justificar más aumentos de tasas por parte de la Reserva Federal. Lo que nos está diciendo es que el timing les parece curioso, incluso lo sería justificable. ¿Por qué? Porque el tono dovish vino cuando el índice de condiciones financieras, fijaros que estaba en máximos de este año, estaba por encima del nivel de 106,6, y ahora vemos como el índice de condiciones financieras ha corregido hasta 100,2. Por tanto, dicen
que estos comentarios han llegado a un punto que quizás puede ser relevante, porque si este índice de condiciones financieras relaja demasiado, los riesgos para nuevas subidas de tipos pueden aumentar. Fíjense cómo sigue Goldman Sachs. Sin embargo, la Reserva Federal está claramente observando la evolución del índice de condiciones financieras, y a menos que veamos una debilitación continua en los datos, estarán preocupados por un deshacer prematuro del reciente endurecimiento del índice de condiciones financieras. Para este índice de condiciones financieras tiene bastante peso los rendimientos del Tesoro americano a 10 años. Ya vemos cómo han pasado de estar cercanos al 5% a caer al 4,64%. Esta relajación ha influido bastante en el índice de condiciones financieras. La reciente volatilidad resalta los desafíos que enfrentan los bancos centrales en configuración de políticas con respecto al índice de condiciones financieras. Lo que la economía necesita es un periodo sostenido de condiciones financieras ajustadas para asegurar una desaceleración sostenida de presiones inflacionarias, pero el mercado puede volverse bastante cíclico, tan pronto como el índice de condiciones financieras alcanza un nivel lo suficientemente restrictivo y los banqueros centrales expresan alivio, el mercado deshace rápidamente este movimiento. Lo que nos está diciendo es que se está moviendo, en cuanto toca niveles restrictivos tiene corrección, y esto sin duda es algo que están mirando mucho en la Reserva Federal. Desde Goldman esperan que los rendimientos a largo plazo sigan siendo volátiles, mientras esperan ver si la debilidad en los datos estadounidenses continúa. En la actualidad se están anticipando recortes de tasas para el año 2024, concretamente para el mes de junio, y aunque la estrategia de mantener tasas bajas a largo plazo es popular en esta etapa del ciclo, y aunque la estrategia de mantener tasas bajas a largo plazo es popular en esta etapa del ciclo, el momento sigue siendo complicado, como hemos visto a lo largo de este año, especialmente debido al costo financiero negativo. Por ahora los datos siguen siendo lo suficientemente sólidos y el riesgo de recesión bajo, como lo indica el pronóstico GIR para el año 2024, que incluso Goldman Sachs ha eliminado la recesión de sus pronósticos. En el cambio a corto plazo es difícil de predecir, pero la distribución a medio plazo sigue sesgada a la baja. La clave será la información. Estén preparados, ojo a lo que nos dice, estén preparados para actuar en evidencia de un deterioro adicional de los datos. Los movimientos serán bruscos cuando ocurran. En general, se trata de una información muy relevante y es algo que se viene comentando mucho la última semana. El índice de condiciones financieras estaba relajando y este es el gran riesgo que puede haber en caso de que relaje demasiado y se necesite mayor subida de tipos. Simplemente por comentar, la semana pasada las probabilidades de subida de tipos estaban inferiores al 10% para el mes de enero, y ahora se sitúan por encima del 20%. Sigue siendo niveles extremadamente bajos, pero sin duda el índice de condiciones financieras tiene mucho que ver aquí. Y sí que es cierto que la semana pasada fue muy escueta a nivel de datos, pero esta, a excepción de hoy lunes, que sí que no hay mucho dato macro, mañana ya empezamos con inflación en Estados Unidos, tendremos Producto Interior Bruto de la eurozona también durante esta semana, tendremos también ventas minoristas estadounidenses, tendremos inflación también en la eurozona, inflación en Reino Unido. La verdad que se trata de una semana en cuanto a datos macroeconómicos bastante relevante. Por tanto, poco más tengo que decir. Espero que os haya gustado el vídeo. Tienen todos los datos. Por mi parte me despido hasta dentro de unas horas con la crónica de media sesión. Que tengan buen día. Chao.